Quiero predicar un tema que el Señor me ha dado, es Saúl y David, dos modelos de Dios en su reino. Saúl y David, dos modelos de Dios en su reino. Bendito sea el Señor por eso. Muy bien, empecemos entonces, mis amados. Dice la palabra del Señor David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Saúl no dice eso la palabra del Señor. Encontramos en la palabra de Dios 45 capítulos dedicados a solamente dos reyes. Y encontramos también 45 capítulos dedicados a 39 reyes. 45 capítulos para Saúl y David y 45 capítulos para 39 reyes restantes que aparecen en el Antiguo Testamento. Saúl y David, iglesia, son los dos modelos de Dios. Saúl tenía graves problemas en su comunión con Dios. Todos los demás reyes, aparte de Saúl y de David, pertenecían a un orden. Los reyes restantes que existieron en Israel pertenecían a un orden, pertenecían al orden de Saúl o pertenecían al orden de David. Hoy en día es lo mismo. Toda persona que va a la iglesia, todo pastor, todo líder, toda aquella persona que dice que es hija de Dios, que es cristiana, pertenece a un orden. O es del orden de Saúl o es del orden de David. Solo hay dos órdenes, solo hay dos modelos en el reino de Dios, mis hermanos. Así que para Dios solo hay dos clases de líderes. Para Dios solo hay dos clases de reyes. Para Dios solo hay dos clases de hijos. Y aparecen aquí, mis hermanos, Saúl y David. Y vamos a ver en esta mañana el líder según el orden de David y el líder según el orden de Saúl. Y podemos decir que Saúl y David representan, mis hermanos, dos principios de servicio en la casa de Dios. Porque solamente hay dos clases de pastores, solamente hay dos clases de líderes, solamente hay dos clases de ministros. Y Saúl y David tuvieron muchas cosas en común. Ellos tenían muchas cosas, mis hermanos, que eran muy parecidas, ¿verdad? Muchas situaciones, muchos trabajos. No obstante, Saúl tuvo un final diferente al final de David. Dice la palabra del Señor que Saúl fue desechado por Dios. Pero David dice que la gracia y la misericordia de Dios nunca se apartó de él. Y yo quiero que veamos en esta mañana por la palabra, porque vamos a leer la escritura, que veamos por la palabra qué fue lo que marcó diferencia, qué fue lo que hizo que uno fuera desechado y qué fue lo que hizo que el otro, mis hermanos, fuera siempre recibiera gracia, misericordia. Y Dios siempre lo respaldara, y Dios siempre lo levantara, y Dios siempre le diera victorias. ¿Qué hacía? ¿Qué fue lo que hizo que Dios dijera que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? El corazón de David era un corazón muy diferente al corazón de Saúl. Aunque tenían, mis hermanos, muchas cosas en común. Si empecemos a ver las cosas en común. Y lo primero es, los dos eran jóvenes cuando fueron seleccionados por Dios. Los dos fueron seleccionados jóvenes. Segundo, los dos fueron usados por Dios desde muy jóvenes. Tercero, los dos eran hermosos. Primera de Samuel 9:2. Dice la palabra de Dios. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel, y no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Aquí encontramos otra cosa en común. Miremos qué dice la escritura de David, por favor. Primera de Samuel 16:12. Yo me puse a buscar todo eso ayer y encontré estas cosas en común entre ambos. Primera de Samuel 16:12. Dice la palabra: envió pues por él y le hizo entrar. Y David era rubio
hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, Samuel, y úngelo, porque este es. Mire qué cosa más tremenda, mis hermanos. Y el verso 18 dice la palabra del Señor: entonces uno de los criados, respondiendo al rey, dijo: he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y es vigoroso, y hombre de guerra, y prudente en sus palabras, y es hermoso, y Jehová está con él. Oiga, tremenda como la gente hablaba de David. Es un hombre rubio, de ojos verdes, de rubio, de buen parecer, hermoso. Dios mío santísimo. Así quiero que la gente hable de mí. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren recibir todas esas características, verdad? Así que la Biblia dice que Saúl era hermoso, y la Biblia dice que David también era hermoso. Tenían en común que ambos eran hombres de muy buen parecer. También los dos provenían de familias de poca estima. Primera de Samuel 9:22, por favor. Miremos de dónde venía Saúl para que fuera rey. De familias de poca estima, de familias no humildes, familias pobres. Primera de Samuel 9:21 dice la poderosa palabra de Dios. No, se me perdió. 9:21. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pobre de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo en la sala y les dio un lugar a la cabecera de los convidados. Bendito sea el Señor. ¿Cómo se consideraba Saúl? De una familia pobre, de una familia de poca estima, mis hermanos. De allí lo levantó el Señor. Pero miremos cómo se veía David. Primera de Samuel 16:9 dice la poderosa palabra de Dios. Dice: hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo Samuel: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante del profeta Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Tremendo. Bendito sea el Señor. Muy bien. Primera de Samuel 18:18. 18:18 dice la palabra de Dios. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Porque David se consideraba de una familia de poca estima. Veamos el verso 23. ¿Qué pensaba de él mismo? Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Mire qué tremendo, mis hermanos. Los dos provenían de familias pobres, de baja estima, de baja autoestima. Ellos se consideraban sin estima. Ellos no se consideraban que fueran dignos absolutamente de sobresalir, de prosperar, de ser reyes, de tener... No, ellos tenían eso en la cabeza. Fue algo que Dios les cambió. Pero lo que sí me impresiona es cuando el profeta manda llamar y le pregunta a Isaí: ¿están todos tus hijos? Isaí le responde: falta uno, falta el menor, él está cuidando las ovejas. Y el profeta le dice: quiero que los mandes a llamar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él esté aquí. Y es que hay fiestas, hermanos, que Dios tiene preparada,
y no van a desarrollarse en esas fiestas y no van a desarrollarse en esos beneficios hasta que tú vengas a la mesa del Señor, hasta que tú estés en la mesa del Señor. Dios te está esperando en su mesa para que empiece la fiesta, y no empezará la fiesta hasta que tú tengas conciencia de que debes venir a la mesa del Señor. Bendito sea Dios. Muy bien, pero hay otras cosas en común. Los dos se consideraban indignos de ser reyes. Primera de Samuel 15:17 dice la palabra del Señor. Samuel no se consideraba digno de ser rey, ni creía que él podía llegar por allá. Dice 15:17, dijo, y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Qué le dijo el profeta? Aunque eras pequeño a tus propios ojos. Saúl tenía dificultades con la baja autoestima, mis hermanos. Jamás creyó él que podría llegar a ser el rey de Israel, pero así lo quiso Dios. Esa fue la voluntad de Dios. Igual fue con David. Él no se consideraba digno. Digo, yo soy de una familia pobre, yo soy de una familia de poca estima. ¿Cómo voy a llegar por allá? Pero Dios, mis hermanos, Dios y sus propósitos están por encima de cualquier circunstancia. Los dos fueron ungidos con aceite de la unción por Samuel. Primera de Samuel 10:1 dice la palabra de Dios. Lea conmigo, Samuel 10:1 dice: tomando entonces Samuel el profeta una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿No te ha ungido Jehová por príncipe? ¿No te ha ungido el Señor para que seas rey? Y yo te pregunto, ¿no nos ha ungido el Señor para desarrollar todos los propósitos de Dios en esta tierra? Samuel fue ungido con aceite. David fue ungido con aceite también. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 16:13. 1 Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Bendito sea Dios. Saúl fue ungido con aceite. David fue ungido con aceite también. Saúl fue ungido con una redoma, una vasija de barro. Pero David fue ungido con cuerno. El aceite estaba en un recipiente, un cuerno de un macho cabrío, mis hermanos. Esto tiene también una simbología espiritual. Sobre los dos, después de ser ungidos, vino el Espíritu Santo. Primera de Samuel 10:6-7. Leamos que el Espíritu de Dios vino también sobre Saúl, mis hermanos. Primera de Samuel 10:6. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, Saúl, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios estará contigo. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Bendito sea el Señor. Ahora veamos si el Espíritu de Dios vino también sobre David. Dice 1 Samuel 16:13. 1 Samuel 16:13 dice la palabra: y Samuel tomó el cuerno y lo ungió. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ambos fueron ungidos con aceite. Ambos fueron ungidos por el mismo siervo, por el mismo profeta. Ambos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor estaba sobre ambos, sobre Saúl y sobre David. Mire qué cosa más tremenda. Estamos viendo las cosas en común de dos hombres, mis hermanos, que fueron llamados por Dios. Los dos tenían alrededor de 30 años cuando comenzaron a reinar, Saúl y David. Primera de Samuel 13:11 dice la palabra de Dios. Dice, Primera de Samuel dice:
13:11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no... Perdóneme. Los dos. Primera de Samuel 13. Creo que esa cita no es, perdóneme, creo que es segunda de Samuel 13:11. Voy a copiar, me va a quedar mal. Bueno, les dejo esa cita. Primera de Samuel, segunda de Samuel 5:4. Dice la palabra de Dios, segunda de Samuel 5:4. Dice la palabra de Dios: era David de 30 años cuando comenzó a reinar y rey. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Ahí está. Les quedo viendo una cita que creo que me quedó mal. Tal vez algún descuido, les pido perdón. Los dos reinaron 40 años, dice la palabra. Ambos reinaron al igual tiempo. Ambos entraron a reinar a los 30 años. Los dos tuvieron la oportunidad de Dios de perpetuarse en su reino. Primera de Samuel 13:13, dice la palabra de Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dios habría confirmado tu reino para siempre si hubieras obedecido a la voz de Dios. Miren, los dos tuvieron esa oportunidad. Saúl la desechó, la despreció. Segunda de Samuel 7:11. Pero veamos qué hizo David. Segunda de Samuel 7:11 dice la palabra del Señor: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino, David. Afirmaré tu reino. Y ese que saliera de las entrañas no es otro que el Mesías, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso, mis hermanos, la gente le gritaba: Hijo de David, a Jesucristo. Hijo de David, raíz de David, ten misericordia de mí. Bendito sea Dios. Mire cuántas cosas en común tenían estos dos hombres. Estos dos hombres de Dios, llamados por Dios. Los dos murieron a la edad de 70 años. Los dos hicieron grandes cosas para Dios. Los dos cometieron grandes pecados. No fue porque uno pecara más o uno pecara menos o ninguno pecara. Uno fue desechado, el otro fue levantado y su reino fue afirmado. ¿Por qué, pastor? Usted puede ver que Saúl pecó, Saúl desobedeció a Dios. Dios le hizo un encargo. Dios le dijo: Saúl, quiero que vayas a Amalek y quiero que destruyas a Amalek. Quiero que destruyas el ganado. Quiero que destruyas todo lo que haya con vida en tierra de Amalek. Tiene que ser destruido. Dios tenía un propósito. Cuando Dios destruyó la tierra en tiempo de Noé, es que había demasiada maldad. La maldad, mis hermanos, era terrible. Y Dios tomó la decisión de levantar una nueva simiente, de empezar con una nueva humanidad. Y para eso escogió a Noé. Pues Amalek, mis hermanos, el pueblo amalecita, era enemigo de los propósitos de Dios. El pueblo amalecita era el peor enemigo de Dios, el de la voluntad de Dios. Era la oposición a Dios en este tiempo, mis hermanos. Era un pueblo que no tenía ningún temor. Era un pueblo que no hacía nada bueno. Todos los hombres de este pueblo solamente pensaban en la perversidad, en la maldad. Era un pueblo demasiado perverso y demasiado malvado. Y Dios ordena que los niños también sean destruidos. ¿Y por qué Dios ordenaba que los niños fueran destruidos?
Porque Dios no quería que esos niños se levantaran con esos padres tan perversos, tan malvados, y saliera una generación peor que la que estaba. Porque cuando Dios ordena algo, no lo ordena al Señor porque es malo, es porque es bueno el Señor. Es porque Dios es bueno y porque Dios está... Y este hombre, Saúl, no obedeció a la voz de Dios. Perdonó la vida a vacas, le perdonó la vida a ovejas, le perdonó la vida a hombres. Tremendo. Era un desobediente, era un rebelde, no tenía respeto por Dios. Lo que Dios le dijera a él no le interesaba mucho. Lo que Dios dijera para Saúl no era importante. Lo digo importante para Saúl, líderes, era lo que la gente pensara de él, lo que el pueblo hablara de él. Este hombre pecó tan terriblemente que luego va a consultar brujos. Saúl termina consultando hechiceras, termina consultando brujas, termina bebiendo bebedizos, termina, mis hermanos, haciendo brujería. Termina este hombre endemoniado, totalmente endemoniado, cuando tenía tantas cosas en común con David. Y algo que tenía en común con David es que los dos pecaron gravemente delante de Dios. David pecó, David adulteró, David asesinó. Y no asesinó solo a Urías para tapar su pecado, sino que fueron asesinados muchos soldados por la orden que él dio que se pusiera a Urías frente al campo de batalla. Y al lado de él murieron muchos jóvenes que tenían familias. Los pecados de David también fueron muy graves. Fueron grandes pecados. Entonces, ¿por qué? Si tienen en común todo, hasta el pecado, ¿por qué uno es desechado y por qué el otro es levantado? Muchos se han preguntado eso. Esto es tremendo, ¿verdad? Los dos, dice la Biblia, tanto Saúl como David empezaron bien. Pero Saúl terminó mal. David terminó bien. Ten cuidado, porque tú puedes haber empezado muy bien en el cristianismo y ahora estar muy mal. Tal vez empezaste siendo una persona metida con Dios, de mucha oración, de mucha entrega, de mucha santidad, de mucha integridad, de mucha búsqueda de Dios desesperada, pero hoy, ¿cómo está tu comunión, tu relación con Dios? Saúl empezó bien y terminó mal. Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas 10, 13 al 14. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Y leemos la palabra. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Primera de Crónicas, perdón, no de Samuel. Primera de Crónicas 10. Rápidamente, Señor. 10:13 dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová. Mire, prevaricó contra Jehová, prevaricó contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una bruja y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Bendito sea Dios. Mire qué tremendo, mis hermanos. Jehová dice que murió Saúl por su rebelión, porque no respetaba ni al Señor ni guardaba su palabra. No creía la palabra. Saúl no creía a la palabra. Para Saúl la palabra no significaba nada. Saúl empieza bien, termina muy mal. Tú puedes haber empezado muy bien, pero si no tienes cuidado, puedes terminar muy mal. El asunto es empezar bien y terminar bien, ¿verdad? Pero David empezó bien y terminó bien. David terminó muy bien. Y vamos a ver, todavía no hemos visto por qué, lo vamos a ver. Pero veamos dónde dice la Escritura que David terminó bien. Por favor, vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 29.
En el versículo 26 dice: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Verso 28. Escuche esto. Y murió David en buena vejez, lleno de días, lleno de riquezas y lleno de gloria. Y reinó en su lugar su hijo Salomón. Mire esto. Mire Dios cómo lo exaltó. Mire Dios cómo lo bendijo, mis hermanos. Dice que David muere en buena vejez. Dice que David muere no solamente en buena vejez, sino que lleno de días. Dice que David muere lleno de riquezas, lleno de gloria. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que logró que la bendición de en sus generaciones. Y no le pasó lo de Saúl. Los hijos de Saúl rebelan contra Dios, siempre va a traer muerte a su familia, a sus hermanos. David murió bendecido, gloria al Señor, y dejó bendición para sus hijos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Así que Saúl, el que era el ungido, dejó de ser el ungido, y David, que no era ungido, ahora es el ungido de Dios. Primera de Samuel 16:14 dice la poderosa palabra de Dios. Primera de Samuel 16:14 dice la palabra del Señor. A mí me encanta pasearme por la escritura, navegar por la Biblia. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El que era el ungido dejó de ser ungido. El espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y ahora vino ¿qué? Un demonio, un espíritu malo que lo atormentaba. Es lo mismo que nos puede pasar a nosotros si nos descuidamos nuestra vida espiritual. En lugar de tener al Espíritu Santo, entonces vaciarnos del Espíritu Santo, que el Señor se aparte. Y cuando el Señor se aparta, pues vienen los demonios. Y por eso es que en la casa hay peleas, contiendas, divisiones, desánimo, pereza. Por eso que en la casa lo único que hay es gritería, lo único que en la casa hay es cosas feas, mis hermanos. Pero el que no era ungido, ahora Dios lo ungió. Primera de Samuel 16:13. David, dice la palabra de Dios. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se fue. David, mis hermanos, era un hombre que aceptaba los procesos de Dios. Samuel no aceptaba procesos. A Samuel le gustaban las cosas rápidas, aunque fueran mal hechas. Pero David era diferente. David era un hombre de procesos, hermanos. Dice en las Sagradas Escrituras que Saúl saltó al trono inmediatamente después de haber sido ungido. El profeta Samuel lo ungió, inmediatamente accedió al trono. David no. Desde el momento en que Samuel lo unge, Samuel unge a David, desde ese momento pasan más de una década, pasan más de 10 años. 10 años, mis hermanos, en la vida de David, donde el Señor lo mete en la escuela de Dios. ¿Cuál es la escuela de Dios? La escuela del quebrantamiento, bendito sea el Señor. La escuela donde Dios trata con sus siervos, con sus hijos. Dios duró 10 años, 11 años, duró Dios preparando a David, quebrantándolo, pasándolo por persecuciones, pasándolo por desiertos, pasándolo, mis hermanos, por extradiciones, pasándolo por quebrantamiento. Dios tenía que quebrantar en David el orgullo, la soberbia, mis hermanos, la autoconfianza, la autosuficiencia, la desobediencia, el mal carácter, las malas motivaciones, la intolerancia, la altivez, el egoísmo. Dios tenía que tratar primero. Y David permitía el trato de Dios. Y David permitía el proceso de Dios. Hoy en día la gente no quiere procesos.
Hoy en día la gente va a una iglesia y si en 2 o 3 años no lo ungen como pastor y ya lo ponen a predicar, entonces buscan otra iglesia donde les den liderazgo y donde los unjan como apóstoles. Porque la gente no quiere procesos. Y para ser rey se necesitaba un proceso como el de David. Para ser un pastor se necesita un proceso mucho mayor. Porque por el testimonio de un pastor, mis hermanos, almas se van al infierno o almas se van al cielo. Porque nosotros somos causa de motivación o de desmotivación para mucha gente. Y hoy en día vemos gente predicando en los altares, en las iglesias. Me acuerdo que en la iglesia había un joven, iba muy bien, un joven y con grandes dones, con grandes talentos, y estaba allí sirviendo al Señor, desarrollando un proceso, el proceso de Dios para hacer de él un gran ministro de Dios. Pero llegó un día un señor que se hacía llamar pastor y empezó a visitarlo y lo sacó de la iglesia y él se dejó sacar. A los 3 meses lo nombró copastor. Y después de nombrarlo copastor, lo ponía a predicar. El joven estaba en un proceso. No era el tiempo para él, porque aún en él estaba la autosuficiencia, la desobediencia a la palabra, la falta de santidad. Era un hombre orgulloso todavía, era un joven que tenía problemas de altivez, era un joven que tenía problemas de amargura, de inseguridad. Pero lo subieron a un altar. Lo pusieron frente a unas personas para que les predicara de algo que él no tenía. ¿Y sabe qué pasó con ese joven? Cayó en fornicación en la misma iglesia donde lo habían llevado. Cayó en fornicación. Hasta el día de hoy no ha querido volver a ninguna iglesia. Ese hombre se murió espiritualmente. Hay gente que cambia de iglesia porque no quieren pasar procesos, quieren rápidamente, que tienen un afán por ser vistos, por ser oídos, por sobresalir. Pero lo más importante en la vida de un verdadero hijo de Dios son los procesos. Y David llevó a la escuela de Dios, llevó a David a la escuela de Dios, a la escuela del quebrantamiento, mis hermanos. Qué terrible es que una persona rompa los procesos de Dios en su vida. Qué terrible es que un líder destruya los procesos de Dios en su vida y empiece a hacer las cosas, empiece a desarrollar su ministerio, su liderazgo como a él le parece, como a ella le parece. Qué terrible es esto. Eso, tarde que temprano, las consecuencias aparecerán. David, mis hermanos, David era un hombre de procesos. El Salmo 22, 23, 55 denotan la década del quebrantamiento de David. Usted lo puede leer en su casa. Saúl era un hombre que había sido ungido con aceite. Saúl era un hombre que había recibido el Espíritu Santo. Saúl operaba en el poder del Espíritu Santo, pero no conocía la vida del Espíritu Santo. David se movía, actuaba en el poder del Espíritu Santo, pero había permitido la transformación de su carácter por el Espíritu Santo. En Saúl se movía el poder del Espíritu de Dios. Tremendo eso. Pero una cosa es que se mueva el poder a través de mí, y otra cosa es que se muevan a través de mí los frutos del Espíritu Santo. Hay mucha gente con poder, pero sin los frutos del Espíritu Santo. Y esto es más delicado, mis hermanos. Hay unas personas, hay líderes que tienen dones del Espíritu Santo. Dones de Dios, pero no tienen el carácter de Dios. Y esto es dificultoso, mis hermanos.
Esto les traerá grandes dificultades, bendito sea Dios. Una cosa es ser usado por Dios. Y usted puede ser usado por Dios, pero no será aprobado por Dios. Y por eso la palabra del Señor dice: Señor, y no profeticé en tu nombre, y en tu nombre prediqué la palabra, y en tu nombre se sanaron los enfermos. Y el Señor dirá: apártate de mí, hacedor de maldad. Todo lo que hiciste, lo hiciste en tus fuerzas. Todo lo que hiciste, la obra que desarrollaste, la desarrollaste sin santidad, sin haber cambiado tu carácter. Eres un hacedor de maldad. Apártate, echen a este siervo malvado a las tinieblas. Mire qué tremendo es esto, mis hermanos. Este es un asunto delicado. David amaba la palabra de Dios. Saúl no amaba la palabra de Dios. Leámoslo, por favor, Salmo 119, 140. No amas la palabra de Dios. Es peor que un cristiano pueda tener. ¿Cuántos de ustedes en toda esta pandemia no han cogido la Biblia? ¿Cuántos capítulos han leído? Salmo 119, 140 dice la palabra de Dios. 119, 140, verso 140, por favor. Dice David: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Qué amaba David? La palabra de Dios. Salmo 117, 97. Oh, dice David: oh Señor, cuánto amo yo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Mire esto que está diciendo. David estaba meditando en la palabra todo el día, estaba leyendo las escrituras. David era un hombre, mis hermanos, que se alimentaba de palabra. Tenía unos cimientos firmes ahora, sí, al principio cometió errores, pero este fue un hombre que se apartó de toda su maldad, de todo su pecado, se refugió en Dios, se refugió en la presencia, se refugiaba en la palabra, y David aprendió a amar la palabra y a decir: Señor, cuánto amo tu palabra es mi meditación día y noche. ¿Cuánto amas tú la palabra? ¿Cuántos capítulos lees diariamente? ¿Cuántas veces al día lees la palabra? ¿Sabes que en medio de esta pandemia pareciera que la palabra de Dios a la gente no le importa nada? Ayer un hermano de la iglesia me hizo el favor de hacerme una carrera en un taxi y me llevó, tenía que ir para el lado de Porfía. Y pasamos por un lugar que es un amoblado, ahí en Monte Carlo. Y yo le dije: oye, ese lugar está cerrado. Dijo: no, pastor, ese lugar está abierto y está trabajando. Dije: ¿cómo así? ¿Un amoblado abierto y en tiempo de pandemia? ¿Pero quién puede ir por allá? Dijo: si le contara. Dije: pues cuénteme. Dijo: pastor, antier iba por tal parte y una señora me sacó la mano. Y yo paré. Y me dijo: haga un favor, lléveme hacia el sector de Monte Carlo. Y se subió. Y tan pronto se subió, tomó el teléfono y llamó al esposo. Y le dijo: mi amor, me voy a demorar porque tengo que hacer un trabajo. Y en ese trabajo me demoro. Pero atiende a los niños, cuida a los niños. Y colgó. Más adelante, después de haber hecho esa llamada, en Fundadores recogió a un muchacho. Y ya estando en Monte Carlo, le dijo al hermano que iba manejando el taxi: por favor, señor, déjenos aquí en este amoblado. Y tuvo que entrarlos al amoblado porque ya habían llegado. ¿Cuánto le importa la palabra de Dios a la gente? ¿Cuánto le importa la palabra de Dios al mundo? La gente en medio de esta pandemia no está cambiando el corazón. El mundo en medio de esta pandemia solo están esperando que esto pase porque sí. La gente solo está esperando que esto vuelva a la normalidad para volver a su maldad. Es impresionante el corazón necio, el corazón terco de esta sociedad. Es impresionante el corazón tan necio de muchas personas que empezaron bien en el Evangelio,
pero que hoy para ellos es más importante el cine, las películas, dormir, jugar parqués, ajedrez, damas chinas, hablar con los amigos, hacer tantas cosas, pero no leen la palabra de Dios, no aman la palabra de Dios. David amaba la palabra. David amaba la palabra de Dios, y la palabra le daba fundamento, la palabra le daba fuerza, la palabra le daba sustento, la palabra le daba resistencia. Ahora dice David: cuánto amo tu palabra, Señor, cuánto amo esta palabra, Dios mío, que transforma mi vida, mi carácter. Cuánto amo esta palabra, Señor, en ella ahora he aprendido a meditar de día y de noche. La gente no coge la Biblia, desafortunadamente, porque no aman la palabra, y si no aman la palabra, pues no aman a Dios. Es mentira. Pero Saúl desechaba la palabra de Dios. Primera de Samuel 15:23 dice la poderosa palabra de Dios. Primera de Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él hoy te ha desechado para que no seas rey. Qué terrible que alguien le diga: por cuanto has desechado la palabra de Dios, hoy Dios te desecha para que no seas su hijo. Hoy Dios te desecha y ya no cumplirá contigo el propósito. Yo había dicho que te levantaría, yo había dicho, dice Dios, que te construiría una casa firme, yo había dicho que bendeciría a tus hijos, que honraría a tu descendencia, dice Dios. Mas como no amas mi palabra, yo nunca haré tal cosa. Mire qué tremendo. La gente que no ama la palabra de Dios está metida en graves problemas. Son corazones del orden de Saúl, no del orden de David. Si tú no lees la palabra, estás en un grave problema, en un grave conflicto espiritual. Debemos volvernos a la palabra del Señor en este tiempo. Dice, mis hermanos amados, dice que Saúl confiaba en su capacidad, era autosuficiente. Primera de Samuel 15:12 dice la palabra de Dios: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Qué hacía Saúl? Había levantado un monumento para él, una estatua de él, mostrándose poderoso ante el pueblo. Era un hombre que tenía un corazón con autosuficiencia. No necesitaba mucho a Dios, no necesitaba mucho la palabra. Así hay gente hoy en día. Por eso hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas que dicen ambos ser cristianos, que tienen muchas cosas en común, que empezaron bien, que fueron ungidos con aceite, que fueron bautizados. Muchas personas que recibieron el don del Espíritu Santo. Mucha gente y tenemos en común muchas cosas. Pero muchos serán desechados y otros serán levantados por el Señor. Y es bueno que usted en esta pandemia, en esta cuarentena, se haga un diagnóstico de cómo está su vida espiritual. Que usted se haga una pregunta hoy, por favor. Yo quiero que usted se pregunte usted mismo. No le pregunte a nadie, usted mismo pregúntese y respóndase. ¿A qué orden de corazón pertenece usted? ¿Pertenece usted a la orden del corazón de Saúl? ¿Es usted ese corazón? Si tiene esas características, ¿o es usted del orden del corazón de David? Un hombre que ama la palabra, que se deleita en la palabra, que para él la palabra es su confianza, mis hermanos, sobre todo. Saúl, por su autosuficiencia, se llenó de celos, de amargura, se llenó de esquizofrenia. Este hombre estaba mal. David era un hombre que respetaba la autoridad. Saúl era un hombre que no respetaba la autoridad. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17:25. 1 Samuel 17:25 dice:
Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a Goliat? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá en gran manera. Oiga, y le dará grandes riquezas, y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y oyó David, tremendo. ¿Y oyó quién? David. ¿Qué se le prometía al que venciera al gigante? David oyó que una de las promesas era: se eximirá de impuestos a la casa de su padre, y se le entregarán tierras, y se le entregarán riquezas. Y David amaba a su padre. David amaba a Isaí. Aunque Isaí no lo tuvo en cuenta cuando hizo la lista para que vinieran todos sus hijos a la reunión con el profeta Samuel, aunque Isaí no lo tuvo en cuenta, aunque su padre lo menospreció, aunque después de ser ungido por el profeta y ser nombrado rey por el profeta, lo siguió menospreciando y lo mandaba a hacer, lo mandaba con canasticas a hacer mandados, porque el papá seguía viéndolo a él no como el ungido, como el rey. Lo seguía viendo con menosprecio. Mire qué tremendo es esto, mis hermanos. Pero David era un hombre que respetaba la autoridad. David era un hombre que amaba la palabra. David conocía el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tengas éxito en la tierra y seas de larga vida. Tú te atreves a deshonrar a tu madre, a tu padre, te atreves a ser grosero, a levantarle la voz siquiera, entonces jamás verás estas bendiciones. David conocía el quinto mandamiento. David respetaba la autoridad porque conocía la palabra. ¿Cuándo alguien va a poder respetar la autoridad si no conoce la palabra? No hay temor de Dios, mis hermanos. David fue un hombre fiel, fue un hombre leal. Aunque Saúl ya no era rey, cuando tuvo dificultades, aún así David siguió respetándolo. Cuando Saúl murió, dice la Biblia que David lloró amargamente la muerte de Saúl. Dios puso la vida de Saúl en las manos de David, pero David jamás atentó contra Saúl. ¿Cómo le decía David a Saúl? Siempre lo llamó padre. Saúl, tú eres mi padre. Y por eso, aunque Saúl lo perseguía para matarlo, David jamás atentó contra la vida ni la familia, mis hermanos, de Saúl. Mire qué tremendo es esto, respetar la autoridad. David respetaba la autoridad, Saúl no respetaba la autoridad. Primera de Samuel 15:20 dice la palabra. Primera de Samuel 15:20 dice la palabra de Dios. Y Saúl respondiendo a Samuel: antes bien, he oído la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec. He destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín de las vacas, de las ovejas, de las primicias, del anatima para ofrecer sacrificios a Jehová Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos, se complace el Señor en que le sirvas, en que le traigas víctimas, o en que se obedezca a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la palabra que la grosura de los carneros. Porque como pecado la adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, el Señor hoy te desecha, y a partir de ahora no serás más rey de Israel. Tremendo, gloria a Dios. No obedecía Saúl la autoridad, no tenía temor de Samuel, dice la palabra. Cuando pecaba, solamente disculpaba su pecado. Este hombre solamente sabía disculpar el pecado, pero no lo confesaba. No venía a Dios arrepentido, mis hermanos amados. ¿De qué sirven? ¿De qué sirven los sacrificios? ¿De qué sirven
¿De qué sirve ponerme un uniforme? ¿De qué sirve predicar la palabra de Dios? ¿De qué sirve ir a un auditorio y ponerme un uniforme de servidor a servir? ¿De qué sirve dar un mercado? ¿De qué sirve dar una ofrenda? ¿De qué sirve hacer tantos sacrificios o prestar servicios si no vivo una vida de temor, de reverencia y de santidad para Dios? Es mejor la obediencia. Dios quiere obediencia. Dios quiere que respetemos su autoridad. Respetemos la autoridad de Dios, iglesia, porque Él es el Señor. Si tú eres un hijo de Dios, vas a respetar la autoridad de tu Padre. Vas a amar la palabra y vas a obedecer la palabra. Bendito sea Dios en todo tiempo. ¡Qué bueno! Así que el corazón de Saúl era un corazón que se disculpaba y le echaba la culpa a otros de sus pecados. Primera de Samuel 15:15 dice la palabra de Dios. Y Saúl respondió al profeta: de Amalec han traído estas vacas, porque el pueblo perdonó, no dijo yo, dijo el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, pero son para sacrificarlas a Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Qué dijo Dios? Destruyan todo. De Amalec destruyan todo. ¿Y qué dijo Saúl? Hemos traído vacas y ovejas hermosas, gordas, pero no fui yo, el pueblo las trajo. ¿Quién era la autoridad? ¿Quién era el rey? Saúl. ¿Y para qué dijo que las traía? Dice que para sacrificarlas. Y el Señor dice: ¿no es mejor la obediencia que los sacrificios? ¿Estás diciendo mentiras? ¿Ahora te estás escudando con el pueblo? ¿Ahora estás culpabilizando al pueblo de las decisiones que tú tomas? David escondía su pecado, pero no confesaba su pecado. Y es algo que tú puedes estar viviendo hoy. Tener pecados, esconder tu pecado de Dios. No arrepentirnos de verdad y de corazón, hermanos. Porque siempre en la iglesia y en el reino de Dios habrán dos tipos de personas aquí en la tierra: los que pertenecen al orden del corazón de Saúl y los que pertenecemos al orden del corazón de David. Que amamos la palabra, que respetamos la autoridad de Dios. Así que a Saúl le interesaba más su propia honor delante del pueblo. David confesaba su pecado. Segunda de Samuel 12:13. Segunda de Samuel 12:13. Rápidamente, por favor, ya estoy terminando. Segunda de Samuel 12:13 dice la palabra de Dios. Dice, 12:13 dice: entonces dijo David a Natán: yo he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado y por esto no morirás. Mire qué tremendo. Bendito sea Dios. Mientras Saúl escondía sus pecados, disculpaba sus pecados, inculpaba a otro de sus pecados, ¿qué hacía David? Venía a Dios, se tiraba de rodillas, ayunaba, oraba, vigilaba, gritaba. Cuando David adoraba a Dios, se quitaba sus vestidos irreales. Y su esposa Mical le decía: me avergüenzas, eres un necio. ¿Cómo te desnudas delante del pueblo y danzas y corres como un loco? Y David adoraba a Dios, derramaba su alma, su corazón, se arrepentía, pedía perdón, respetaba al hombre de Dios, la autoridad del hombre de Dios, de Natán, de Samuel. Saúl no respetaba a sus pastores, no honraba la autoridad, era un rebelde. Dice la palabra: y Dios lo desechó, y murió Saúl con toda su familia. Desapareció, se hundió. Pero fue diferente David. Aunque vimos esta mañana que tenían tantas cosas en común, lo único que no tuvieron en común fue el corazón. El uno tenía un corazón de piedra y el otro tenía un corazón quebrantado para con Dios. No que no pecara y no que no fallara, pero cuando lo hacía, se tiraba a los pies de Dios
gritaba, lloraba, se arrepentía y se apartaba de sus pecados. Bendito sea el Señor por eso. Y con eso concluyo. El corazón de David para con Dios y el corazón de Saúl para con Dios. El temor de Saúl era un temor de hombres. Saúl solo tenía temor de hombres, no tenía temor de Dios. Él no podía ofrecer el sacrificio, pero cuando vio que su ejército, mis hermanos, estaba empezando a desertar, entonces, y no llegaba el profeta, entonces tomó la decisión de ofrecer los holocaustos a Dios, porque tenía temor de hombres. Cuando fue a Amalek, y si fue el pueblo que le dijo que trajeran las ovejas, los bueyes, las riquezas, Dios le había dicho, no tomarán nada, no perdonarán nada de Amalek. Él prefirió obedecer al pueblo, agradar al pueblo, que agradar a Dios. ¿Saben qué es lo mismo que pasa hace mucho tiempo en la iglesia? Yo le preguntaba a personas, a mujeres que me encontraba por ahí en la calle, hermana, ¿qué pasó? Buena, ¿cómo le va? ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? Ay, pastor, es que a mi marido no le gusta que yo vaya a la iglesia. Entonces, para no desagradarlo, tomó la decisión de no volver por allá. Hoy en día están solas. Esos hombres se fueron con otras, y ellas quedaron solas. Porque cuando alguien pone por encima de Dios otras cosas, todo eso se le disipará, lo perderá. Yo le preguntaba a otras hermanas, hermana, ¿por qué no vino el domingo? ¿Qué pasó el domingo? No, pastor, es que el domingo no pude ir, porque es que el domingo me puse a lavar la ropa. El tiempo de Dios, el tiempo para el Señor, preferir lavar una ropa, hacer un mercado, lavar un carro. ¿Por qué pasa eso? Porque Dios no es tan importante. Porque esas personas en verdad nunca han conocido ni podrán amar a Dios. Porque son personas que hacen parte del orden de Saúl. Y siempre se disculpan. Y siempre disfrazan, mis hermanos, se disfrazan. Pero hay otras que son del orden de David. Bendito sea el Señor. Al final de todo esto, Dios hará diferencia entre unos y otros, dice la palabra del Señor. La cizaña será apartada y el trigo será recogido para llevarlo al cielo. Tremendo. Así que Saúl tenía temor de hombres, pero el temor de David no era de hombres. El temor de David era un temor de Dios. Tremendo. Y el corazón de David lo vemos en 1 de Corintios, nos lo revela. 1 de Corintios 16, 37. Primera de Crónicas. 1 de Crónicas 16, 37. Dice la palabra del Señor. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaph y a sus hermanos para que ministrasen en distinto de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y Obed-edom hijo de Jedutún y de Osa como porteros, asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto en que estaba en Gabaón, para que sacrificasen, escuchen eso, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde oraciones, alabanzas, adoración, holocaustos en el altar de Jehová, conforme a todo lo que estaba escrito en la palabra del Señor que él había prescrito en Israel. Y era una palabra que está en Miqueas capítulo 5. Y con ellos a Hermán, a Jedutún. Hermanos, ¿cuál era el corazón de David? Después de que cometió tantos errores, se arrepintió, cambió, pidió perdón, recibió la gracia de Dios. Y entonces David toma el arca de Dios, que Saúl la tenía guardada por allá en una cueva, un lugar perdido. David toma el arca y la trae, la pone sobre el monte de Sión, levanta una choza tremenda, un tabernáculo de adoración, de alabanza, contrata más de 24,000 sacerdotes y le paga a más de 24,000 sacerdotes levitas, mis hermanos, y los contrata para que canten, para que alaben, para que adoren.
24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días del mes, 12 meses del año, continuamente, alabanza, adoración, y el pueblo venía, y gente de otros lugares del mundo venían a ese campamento de adoración que había levantado David para Dios. Este tabernáculo de David es tipo de nuestra comunión permanente con Dios. Que Dios esté permanentemente en nuestra mente, que Dios esté permanentemente en nuestro corazón, que por donde vayamos, si vamos en el carro, haya alabanza, haya adoración, y llegamos a la casa y en la casa encontramos alabanza, adoración, un altar familiar, encontramos oración, encontramos familiares haciendo ayuno, bendito sea el Dios del cielo, la gente leyendo la palabra del Señor, gloria a Dios, escuchando y conectándose a las predicaciones, continua adoración, continua comunión con Dios. El corazón de David, mis hermanos, era para alabar, para adorar, para exaltar a su Señor. Y veamos el corazón de Saúl. Primera de Samuel 22:16. Primera de Samuel 22:16. Dice la palabra de Dios. Mire todo lo que hacía David y mire lo que hace Saúl. Primera de Samuel 22:16. Dice la palabra: Dios mío. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo Saúl a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y maten a los sacerdotes de Jehová. ¿Sabe qué hizo este sinvergüenza? ¿Sabe qué hizo este hombre? Después de que Dios lo ungió, después de que Dios lo levantó de una familia pobre, de una familia sin estima, después de que Dios lo puso, mis hermanos, como rey, después de Saúl lo único que hacía era cuidar burras. Llegó a ser tan soberbio, llegó a ser tan diabólico, que llegó al templo de Nob. Fue al templo de Nob y le ordenó a su escolta personal que asesinara a todos los sacerdotes del templo. Y la guardia personal de este hombre no lo hicieron, no le obedecieron. Pero este hombre en sus filas tenía un filisteo. Y este filisteo tomó una espada que asesinó a todos los sacerdotes del Señor. David levantaba tabernáculo. David levantaba la alabanza, la adoración. David tenía un corazón entregado, rendido, un corazón adorador, le componía los salmos al Señor. David exaltaba el nombre, traía el arca, mis hermanos, adoraba, hacía que el arca tuviera adoración permanente, amaba la palabra. Saúl despreciaba a Dios, despreciaba el templo, despreciaba a los hombres de Dios, mandó matar a los sacerdotes de Jehová, tenía temor de hombres, se excusaba cuando pecaba, echaba la culpa a otros de su maldad, no se arrepentía. ¿A qué orden perteneces tú? Es la pregunta que te hago. ¿Perteneces al orden de Saúl o perteneces al orden de David? En el reino de Dios solo hay dos clases de personas, solo hay dos clases de pastores, solo hay dos clases de líderes, solo hay dos clases de ministros. ¿A qué clase perteneces tú? ¿A qué orden perteneces tú? ¿Qué tipo de modelo eres tú para tus hijos, para tu familia, para tus vecinos, para la iglesia, para este mundo? ¿Cómo está tu relación con Dios? A Saúl no le importaba en absoluto, no le importaba absolutamente nada, mis hermanos, su situación con Dios. ¿Te importa tu situación con Dios? ¿O solamente buscamos de Dios para que nos ayude? Bendito sea Dios.